Dramático aumento en los precios del petróleo tras un acuerdo de la Organización de Países Productores de este combustible, la OPEP. La producción se reducirá por 1,2 millones de barriles por día. ¿Qué representa este acuerdo a largo plazo para el precio de la gasolina? El precio del petróleo crudo subió un 9% este miércoles. ¿A qué se debe el aumento? Bueno, en términos muy simples, a que va a bajar la producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, llegó a un acuerdo para reducir la producción en 1,2 millones de barriles al día. Casi de inmediato los precios se ubicaron en cerca de $50 por barril. Países que integran la OPEP, como Venezuela, han estado pidiendo por algún tiempo una reducción de la producción. Otros, incluyendo Indonesia, no están de acuerdo. De hecho, el país asiático renunció a la OPEP en protesta por el acuerdo de reducción. Ahora la pregunta es, ¿qué significa este acuerdo para el mercado global del petróleo? Y más importante, para el consumidor, para usted, ¿subirán los precios de la gasolina? Vamos inmediatamente a Houston, Texas, para conversar con Francisco Monaldi, profesor e investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Con él queremos hablar sobre todas estas interrogantes y este acuerdo que realmente ha durado mucho tiempo y que pone a países miembros de la OPEP, como Irán y como Arabia Saudita en una esquina y en la otra, porque realmente no había un acuerdo que se pudiera fraguar entre ellos, pero la realidad es que la caída de los precios del petróleo y la necesidad de estabilizar los precios era algo que preocupaba a todos los miembros de este organismo y finalmente decidieron ponerse de acuerdo. Como mencionaba hace un principio, hay otros países como Venezuela, por ejemplo, que esperaban desde hace ya mucho tiempo para poder empezar a sanear sus finanzas, que los precios del petróleo subieran, pero esto no había ocurrido. También el acuerdo, para que pueda pactarse, hubo la necesidad de convencer a países que no son miembros de la OPEP que pudieran limitar también su producción para que estuvieran más o menos a la par con lo que están haciendo los otros países que integran la OPEP. Así que podemos decir que de cierta forma este es un acuerdo que ya se alcanzó después de mucho tiempo, pero la realidad es que es un acuerdo muy frágil porque solamente tomaría la decisión de un miembro como Arabia Saudita, por ejemplo, o como Irán, para que se deshiciera, si no completamente el acuerdo, por lo menos sí el espíritu del acuerdo. Como habíamos mencionado antes, hay mucha tensión entre estos países y hay hay grandes variables sobre lo que podría ocurrir en eso. Tenemos ya en la línea la conexión con el profesor Francisco Monaldi, que nos acompaña desde la Universidad de Rice en Houston, Texas. Gracias por estar con nosotros, profesor. Bienvenido al programa. Un placer. Para empezar, quiero preguntarle, ¿qué considera usted que fue el factor principal? ¿Cuál fue el factor principal para que por fin, después de tanto tiempo, se pudiera llegar a un acuerdo de reducir la producción? Bueno, claramente los sauditas sintieron que el mercado no se iba a ajustar como ellos habían esperado, simplemente solo por la caída de los precios del petróleo, y que se dieron cuenta que había sido mucho más resiliente la producción en los Estados Unidos y en otros países no OPEP, y pensaron que era necesario llegar a un recorte para estabilizar el mercado antes de finales del año 2017, como pareciera que ocurriría solo. Y lo otro fue que ellos llegaron a la conclusión de que ellos tenían que aceptar ser el país que tomaba el mayor recorte y aceptar que Irán hiciera muy poco recorte. De hecho, aceptaron que Irán subiera un poquito más su producción y no llega a los niveles previos a las sanciones, pero sí a un nivel bastante considerable. ¿Sigue siendo vigente, profesor, esta rivalidad en la OPEP, dentro de la OPEP, entre Arabia Saudita e Irán? ¿Eso es lo que realmente había hecho que se demorara el pacto al que llegaron? Yo creo que sí. Los sauditas, por supuesto, querían que otros actores también, como Rusia, Irak, contribuyeran con la reducción, pero para ellos lo más importante era sentir que Irán no iba a básicamente tomar el mercado de las reducciones que ellos hicieran. Ellos no es que crean que Irán puede subir demasiado la producción, pero querían que Irán tuviera algún tipo de compromiso. Irán al final aceptó que solamente va a aumentar 90.000 barriles con respecto al nivel actual,
y los sauditas finalmente tuvieron que aceptar que ellos tengan la mayor parte del ajuste. Profesor, quiero leerle la declaración que hizo el ministro del petróleo de Qatar, como usted sabe, uno de los países productores más importantes dentro de la OPEP. Dijo, hemos llegado a un acuerdo. Este acuerdo sale del sentido de responsabilidad por los miembros de la OPEC y también por países que no pertenecen a este organismo para el bienestar general y la salud de la economía mundial. ¿Está de acuerdo con él? ¿Realmente el acuerdo obedece al deseo de los países que integran la OPEP a mejorar la economía mundial? ¿O estamos hablando de otros intereses que realmente no tienen que ver con esto? Bueno, yo no creo que el objetivo de la OPEP sea mejorar la economía mundial, pero ciertamente ellos tienen un argumento que es que a los niveles actuales de precio, la inversión necesaria para que se logre reponer la caída de producción natural en los yacimientos petroleros y se logren desarrollar las inversiones necesarias para sostener la futura demanda de petróleo, no está ocurriendo. Y entonces lo que ellos planteaban de alguna forma es que si no ocurre este ajuste ahora, el ajuste de precios en el mediano plazo va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de argumentar, pero ciertamente el interés fundamental de la OPEP es que por razones fiscales estos países están sufriendo mucho la caída del precio del petróleo y ellos pensaron que balancear el mercado ya no era suficiente, digamos, esperar un año más a que se balanceara solo, sino quisieron adelantar un poco. Lo otro importante entender es que no están sacrificando tanto. Arabia Saudita va a recortar casi 500.000 de barriles, pero ellos acaban de subir una cantidad equivalente durante este año. Lo mismo, como les dije, Irán no está recortando, Irak está recortando 200.000 barriles, pero también buena parte lo había aumentado. Venezuela y México, que están anunciando recortes, en realidad es lo que la producción estaba cayendo por sí sola. Entonces, la verdad que aunque esto le pone un piso al precio del petróleo, no es tampoco que muchos actores estén sacrificando sustancialmente. Entonces, leyendo entre líneas, profesor, y aquí voy con la pregunta que realmente le interesa a la mayoría de los televidentes, ¿significa esto que los precios de la gasolina a nivel mundial, o por lo menos en algunos de los países, van a mantenerse estables no solamente en el corto plazo, sino también, digamos, en los primeros 2 años? Mira, los precios de la gasolina son más complicados porque dependen también de los temas de refinación, pero digamos que la sensación que uno tiene es que el precio del petróleo no puede subir mucho con este acuerdo, porque si sube mucho, inmediatamente los productores de Estados Unidos van a subir la producción significativamente en lo que llamamos el petróleo de esquistos o shale, y eso va a evitar que el precio suba de manera sostenida. Sin embargo, sí pudiéramos esperar que ya el aumento que ha ocurrido hoy de 10% y quizás un poco más de aumento si se cumplen los acuerdos, pudieran llevar a un aumento, digamos, de la gasolina de un 10%, una cantidad, pero no pareciera que vamos a volver a tener precios de la gasolina altos como los que tuvimos hace 2 o 3 años. Nada dramático entonces, profesor. No pareciera. Muy bien, quiero agradecerle el hecho de que haya estado con nosotros en el programa esta noche. Francisco Monaldi, profesor e investigador del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Gracias y hasta la próxima, profesor. Gracias.